luxorios, yo siempre estuve y estaré en Buenos Aires. En la década del 20, Borges dedica 3 apasionados libros de poemas a su ciudad recuperada: Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. No conoce todavía a otro joven escritor porteño de su misma edad, Roberto Arlt, que publica en 1926 su primera novela, El juguete rabioso. Borges y Arlt pertenecen a la generación que es poseída por la exaltación de la ciudad. Juntos fundan la literatura contemporánea argentina. El regreso de Borges, en un momento de inflexión de la historia argentina y mundial, cambia toda la escena literaria de Buenos Aires. Con presunción juvenil, Borges fecha el inicio de una nueva era en la literatura nacional. Dice, en 1926, desde 1922, la fecha es tanteadora, se trata de una situación de conciencia que ha ido definiéndose poco a poco. Todo eso, las obras de Darío, Lugones, Rodó, ha caducado. Más allá de la infatuación de englobar en la palabra eso a toda la literatura anterior y la liquidación que propone, Borges tiene razón. Con la Primera Guerra Mundial concluye el siglo XIX. Luego de la posguerra ya nada será igual y la nueva generación vive en completa conciencia el nuevo siglo y la nueva sensibilidad. De cara a los movimientos europeos nacen las vanguardias latinoamericanas. En el proceso confluyen influencias europeas, exploraciones formales y la búsqueda de una identidad de raíz autóctona, de un origen y de una originalidad. En este marco, a Borges, lector completamente desprejuiciado, le interesará tanto revisar o denostar la literatura alta oficial de Rojas y Lugones, como dedicarse a fenómenos laterales e impensados en esos años, como la poesía menor suburbana de Evaristo Carriego. Por su parte, la vertiente vanguardista ideológica de los años 20 en Buenos Aires está marcada a fuego por el estremecimiento continental que provoca la Revolución Mexicana y la ola mundial de entusiasmo y asombro que provocó la Revolución Rusa. En el ámbito literario urbano coexisten revistas como Martín Fierro, de la vanguardia formal porteña a la que pertenece Borges, y las editoriales adscriptas a los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas como Claridad, que traduce a los autores rusos y aboga por una literatura social que llegue al pueblo y que eduque al inmigrante, cerca de la cual está Arlt. Ambas tendencias se mezclan con 2 géneros populares de enorme difusión, el sainete y el tango. El aire de la época es alborotador y el momento es de los jóvenes, algo perfectamente expresado por Manuel Maples Arce, inspirador del estridentismo mexicano, no tengo que decirlo acá, cuando dice en su hoja de vanguardia número 1, en este instante asistimos al espectáculo de nosotros mismos. Pero ¿quiénes son estos nosotros mismos en Buenos Aires de 1925-26? Son los jóvenes como Borges y Arlt que viven una nueva ciudad. Son los habitantes de las calles, de las redacciones de los diarios y revistas y de las tertulias de café, los portavoces de las polémicas culturales, los autores de las críticas lapidarias desde las revistas literarias que fundan, donde intercambian pullas humorísticas jocosamente iconoclastas. Si la ciudad de 40 años atrás se aislaba puertas adentro del salón, esta nueva generación instala en el imaginario porteño las calles de Buenos Aires, el nuevo espacio significativo de la literatura argentina. Son los infatigables caminadores de la ciudad, los últimos que Buenos Aires admitirá antes de convertirse en una metrópolis inabarcable, porque viven en una ciudad que cambia vertiginosamente. La luz eléctrica extendida, los tranvías, el poderoso ajetreo del puerto, los primeros edificios rascacielos y sobre todo la pasión por el cine y el fenómeno editorial acompañan el pulso de la Reina del Plata, como la llama el tango. Diarios, periódicos y revistas comparten un público diferenciado de distintas clases sociales, como El Mundo, donde Arlt publica sus aguafuertes porteñas con un suceso inédito de popularidad, mientras que Borges colabora con el suplemento del diario Crítica. Borges participa de todo el movimiento con una especie de euforia creativa. Escribe, traduce, funda revistas, interviene en polémicas más o menos amistosas, siempre irónico, barroco en su criollismo. Traduce autores del momento, como James Joyce, y colabora en publicaciones extranjeras. Una actividad intelectual continua y desafiante frente a la literatura anterior
que marca un punto de inflexión en el quehacer cultural de Buenos Aires. A partir de Borges, con él como centro de la escena literaria y sucesor natural de Lugones, adquiere perfil definitivo la figura del escritor en la sociedad argentina, independiente del poder oficial, como lo había sido Lugones, el escritor oficial, al tiempo que autodidacta, igual que Arlt y casi todos los escritores de su época. Ya no es la universidad, como lo fue para la generación del 80, la única dispensadora de conocimiento. La disidencia con la literatura anterior no es tan categórica como la quieren hacer ver sus protagonistas, más provocadores que tajantes. El corte verdadero se verá en las obras, porque es Borges quien finalmente produce el ambiguo destronamiento de Lugones, a quien llama entre sus pares don Leopoldo Lupones, que me encanta, don Leopoldo Lupones. Pero si bien Borges erige único en su singularidad y portavoz indiscutido de su generación, constituye solo una de las mitades de esta renovación de los años 20. La otra mitad está en la obra de Roberto Arlt. Sus virtudes y diferencias crean una dupla única en la historia de la literatura argentina, una síntesis superadora de toda la literatura anterior. Nacidos ambos con el siglo, publican Fervor de Buenos Aires, poemas, y El juguete rabioso, novela, libros impregnados de fuertes marcas autobiográficas. En ambos, Buenos Aires se nos muestra vivida por dos subjetividades antagónicas, proyección de dos hombres distintos, tanto en sus vidas y sus literaturas como en su manera de ver el mundo y en sus estéticas. Borges y Arlt encarnan dos universos contrapuestos y a la vez complementarios. Si Borges fue activo participante de grupos y cenáculos, Arlt fue áspero y solitario, frecuentador nocturno de redacciones de diarios donde escribía a destajo para ganarse la vida. Si Borges pudo exhibir una clara ascendencia criolla, bisnieto de soldados de la independencia, Arlt carece de genealogía, perdida en el tránsito oscuro de la inmigración. Dice en una de sus aguafuertes porteñas: yo no tengo la culpa de llamarme Arlt. Ante la pregunta, ¿cómo se pronuncia eso que le hacían los maestros de escuela? Casi sin apellido, sin pasado, sin prosapia ni nostalgia de ella, importándole nada las cuestiones de la identidad nacional, Arlt se inventa a sí mismo aquí y ahora y establece, sin proponérselo, qué es ser moderno en Buenos Aires. Y ser moderno en sus términos es ser urbano, proyectar visiones de una ciudad futura creada por su imaginación técnica, constructiva, en la que la máquina convive con el hombre y los rascacielos recortan sus aristas contra un cielo cambiante de luces de neón. Es experimentar la angustia existencial de ser nadie en la multitud o de encontrar lugar en grupos marginales de desesperados y delincuentes. En sus novelas y aguafuertes, una muchedumbre anónima, atravesada por frustraciones y fracasos, sumergida en la hipocresía social y sexual, es la que habita la ciudad. Sus personajes sienten la infelicidad urbana del que queda fuera de la veloz acomodación de una sociedad nueva y pragmática, donde malda el dinero. Tal es el destino de su personaje Silvio Astier, joven de 16 años, en El juguete rabioso. No es esta la ciudad de fervor de Buenos Aires. La ciudad que Borges encuentra a su regreso está, como vimos, en pleno cambio, y la nostalgia por aquella Buenos Aires que vivió en su infancia y que desaparece rápidamente con la modernización es la que sostiene los versos y a la vez lo confirma en el orgullo de ser uno de los, cita, ciudadanos de la mayor ciudad de lengua española y cabeza espiritual del continente. Cierra cita. Es de importancia capital el encuentro de un tono. Borges quiere alejarse de la agresiva profesión de nacionalismo de Lugones, pero también restaurar para la literatura una tradición criolla ajena al embate extranjero. Para esto da un concepto que sobrevuela todos sus textos de la época, la criolledad, sin D final, ¿no? En el conversado e íntimo criollismo culto de sus poemas, Borges plantea distancia con el embate itálico y en la misma operación refuerza el tradicional aborrecimiento argentino por la españolada. Arlt, por el contrario, incorpora a su visión de Buenos Aires las jergas callejeras de los barrios populares, lo que la élite llama guaranga, sobre la que extiende una mirada de un tanto lunfarda. Con actitud de autodidacta, su lenguaje recoge la superstición del diccionario que le hace emplear palabras como doncella, morcona o muladar. Estos sobresaltos hispanos que Arlt infiere al lector son arrasados por la potencia de su prosa. Escuchemos la voz de Arlt
en el prólogo a su novela Los lanzallamas. Dice Art. Escribí siempre